Una figura tan importante como fue Juárez para la historia mexicana no estará libre de polémicas y mentiras. Y claro, al haber gobernado en una época tan turbulenta y con tantos conflictos políticos y bélicos, a veces es difícil saber qué fue verdad y qué fue mentira. Muchos aspectos del gobierno de Juárez se han visto manchados por mentiras, derivadas del fanatismo político hacia algunas figuras políticas de la época e ideologías políticas, además de creencias religiosas. La gente cree en una falsa dicotomía sobre si un personaje es bueno o malo. Uno cae en el error de deber optar por alguna de estas, pero hay peligro de adquirir un egocentrismo respecto a una supuesta superioridad intelectual por el hecho de sentirse revisionista en lugar de creer lo que muchos llaman la historia oficial. Sin duda, Juárez tiene muchas cosas criticables, decisiones políticas que mencionaré a continuación. Estas pueden ser cuestionables respecto a la autonomía y estabilidad de México, pero ese tema sería para otro video. Yo quiero enfocarme en desmentir algunos mitos y falsedades sobre Juárez y su gobierno, ya que es importante combatir las mentiras que buscan desacreditar y manchar a un personaje como lo fue Juárez. Incluso en algún otro video podría hablar sobre sus aspectos positivos y logros, ya que cada político tiene esta ambivalencia entre aspectos negativos y positivos. Se cuestiona mucho sobre cómo llegó al poder, que si usurpó la presidencia, que nunca fue elegido democráticamente o que llegó por medio de fraude electoral. Todo lo anterior es falso, pero para desmentirlo hablaré cronológicamente de la llegada de Juárez al poder. Con la promulgación de la Constitución de 1857, México sufriría una fuerte desestabilización política. El carácter liberal de la Constitución ocasionaría que el sector conservador y la Iglesia buscaran por todas las formas posibles erradicar dicha legislación, ya que afectaba a sus intereses. El presidente en turno, Ignacio Comonfort, afirmó que era imposible gobernar el país con tal legislación, ya que esta supuestamente contravenía el contexto social mexicano. Es decir, Comonfort se rendiría ante la inestabilidad que la Constitución generaba. Y con la llegada del Plan de Tacubaya, el 17 de diciembre de 1857, proclamado por el general Félix Zuloaga, el cual tenía como principal objetivo derogar la Constitución de 1857. Comonfort no tendría otra opción más que adherirse al plan y dar un autogolpe de estado, sí, en contra de su propio gobierno. Al final, Comonfort sería despojado del poder presidencial y el mando caería en manos de Félix Zuloaga. En ese momento, Juárez ya era una figura política importante. Era el presidente de la Suprema Corte. De hecho, fue invitado por Comonfort para adherirse al plan de Tacubaya, pero Juárez se negó y fue arrestado por eso. El 11 de enero de 1858, Comonfort huiría del país, pero uno de sus últimos y más importantes actos sería liberar a Juárez. Al tener apoyo político y militar, Juárez lograría establecer un gobierno que se rigiese por la Constitución de 1857. Esto es lo importante. Félix Zuloaga no tuvo legitimidad alguna para nombrarse a sí mismo presidente de la República, pero Juárez sí. ¿Por qué? El artículo 78 de la Constitución de 1857 establecía en ese momento lo siguiente: en las faltas temporales del presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez llegaría al poder debido a la ausencia total de Comonfort, y ya que Juárez era el presidente de la Suprema Corte, la Constitución lo obligaba a ocupar el cargo de presidente de la República, de forma interina. Entre los dos gobiernos que existían al mismo tiempo durante la Guerra de Reforma, jurídicamente hablando, el de Juárez era legítimo al estar apegado a la ley. Entonces ya tenemos que su primera presidencia fue legítima, conforme a la Constitución de 1857. Recordemos que Juárez fue presidente de 1857 a 1872. Ahora toca desmentir las afirmaciones de que no llegó democráticamente o que realizó fraude electoral. Ya sabemos que Juárez llega de forma legítima. Ahora hay que explicar cómo se mantuvo en el poder hasta 1872. En el momento que Juárez llega a la presidencia, la Guerra de Reforma ya había iniciado y tuvo que establecer un gobierno itinerante, es decir, un gobierno que se iba moviendo de estado a estado conforme se iba desarrollando la guerra. Mientras la guerra entre el gobierno de Juárez y el gobierno de Zuloaga no terminara, no se podía convocar a elecciones al estar en un estado de guerra. La Guerra de Reforma terminaría en 1861 con Juárez entrando a la capital del país. Esto obligaba al gobierno a convocar elecciones.
El gobierno comienza el proceso de elecciones ese mismo año, es decir, no perdieron el tiempo, y como debía ser al final de la guerra, debían haber elecciones. Solo que había un problema: el bando conservador estaba completamente destrozado y con muy poco poder político. Prácticamente el bando liberal era el único con posibilidades de ganar las elecciones. En las elecciones de 1861 hubieron 6 candidatos, 5 del Partido Liberal y 1 del Partido Conservador. 3 eran los candidatos más importantes: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega, todos ellos del Partido Liberal. Juárez, al haber sido la figura política más importante del Partido Liberal y el haber tenido la experiencia de ser presidente de la República, gana las elecciones con el 54% de los votos. En ese momento, Juárez ya se había consolidado como la figura política más importante de México. En ese momento, el artículo 78 de la Constitución de 1857 no impedía que el presidente volviese a fungir como tal al terminar su mandato, es decir, podía ser reelegido cuantas veces quisiese. Hay que recordar que en ese momento el cargo de presidente duraba 4 años. Otro tema que he visto que se menciona mucho respecto a Juárez es que cometió fraudes electorales en algunas o todas las elecciones que participó. De este tema no se puede encontrar información seria, no existen pruebas ni acusaciones sobre ello de esa época. Sin embargo, algo que puede estar relacionado con eso es que Juárez participó en 3 elecciones, una buena cantidad, las cuales ganó sin mayor problema. ¿Por qué pasó esto? Como ya mencioné anteriormente, Juárez era la figura política más importante de la época. Se volvió un verdadero autócrata, aunque esto era muy común en la época. Solo recordemos a Santa Anna. Juárez terminaría su segundo mandato en 1867. Esto debido a que su mandato se alargó debido a la segunda intervención francesa. En lugar de acabar en 1865, acaba en 1867. Ese mismo año, 1867, el gobierno convoca a elecciones. Juárez volvería a contender ese mismo año. Ganaría con el 71% de los votos. Era muy fácil influir en los votantes en esa época si eras una gran fuerza política, ya que la cantidad de votantes no llegaba ni a 20,000. Votar era más un privilegio que un derecho en esa época. Estas elecciones serían importantes ya que otro candidato comenzaría a escalar en la política en México, aunque en esa elección haya sido destrozado. Hablo de Porfirio Díaz, que sería importante en años posteriores. Juárez termina su tercer mandato en 1871. Ese mismo año se convocaría a elecciones y nuevamente Juárez se presentaría como candidato por el Partido Liberal. Nuevamente vencería a Porfirio Díaz, pero con un menor margen de diferencia. Si bien ambos eran del Partido Liberal, este estaba dominado por Juárez, aunque Díaz cada vez aumentaba más y más su influencia política. La victoria de Juárez enfurecería a Díaz y sus seguidores. Estos afirmarían que Juárez había traicionado a la democracia mexicana. ¿Por qué? Por perpetuarse en el poder y tomar el control total de la política, ya que esto aseguraba su victoria en todas las elecciones que se presentara. Díaz promulgaría el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 1871. Este sería un levantamiento armado en contra de la reelección de Juárez. En dicho plan, Díaz no acusaría a Juárez de cometer fraude electoral, sino de que Juárez ganó las elecciones gracias a su influencia absoluta en el Congreso. Esto debido a que ninguno de los candidatos había obtenido la mayoría absoluta en las votaciones. El Congreso sería el encargado de dar por ganador a uno de los candidatos. Evidentemente Juárez sería elegido. Como dije, Díaz no acusaría a Juárez de cometer fraude electoral, sino a las instituciones políticas de estar subyugadas a él. Diría: oye, es que es imposible ganarle ya que tiene un dominio absoluto en la política. Solo por la vía armada se puede terminar esta autocracia. Estas quejas después serían una ironía, ya que Díaz haría las mismas prácticas autócratas. Díaz en ese momento exigía libertad electoral, aunque no era el único. Varios levantamientos armados se dieron entre 1868 y 1871. Todos ellos levantamientos pequeños liderados por militares que querían obtener el poder, derrocando a Juárez. Todos estos levantamientos, al ser pequeños, fueron erradicados fácilmente. Ahora, el Plan de la Noria no sería ejecutado como debía, ya que Juárez moriría en 1872 y por lo tanto el plan ya no tenía ningún sentido.
Lerdo de Tejada llegaría al poder y otorgaría amnistía a los levantados. Ya que tenemos una parte del contexto de sus 4 mandatos, podemos decir sin lugar a duda que Juárez acaparó el poder político. El problema es que lo hizo legítimamente, es decir, apegado a la ley, y claro, con una gran capacidad y estrategia política. El problema es el presidencialismo de esa época. Prácticamente todo giraba en torno al presidente, y la división de poderes solo existía en el papel. Sin embargo, el concepto de dictador no aplica de ninguna forma a Juárez. Desde mi perspectiva, él sería un autócrata, no un dictador. Pero hay que decir que Juárez sí abusaría de muchas de sus facultades, pero no llegando a ser dictador. Juárez sería implacable con sus enemigos y opositores. En esa época así se arreglaban los problemas políticos, es decir, con mano dura, algo que veríamos más claro en el Porfiriato, donde incluso estas prácticas aumentaron. Las leyes de reforma han sido desacreditadas durante mucho tiempo por ciertos grupos conservadores, ya sea porque la iglesia o el bando conservador hayan sido derrotados y sus ideales hayan disminuido en su impacto político en México, o por simple fanatismo político o religioso. Una de las leyes más criticadas y de las que se le adjudican levantamientos campesinos y descontento indígena hacia el liberalismo es la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, o también llamada la Ley Lerdo. Para empezar, hay un error muy grande en adjudicarle todas las leyes de reforma a Benito Juárez, cuando él no promulgó todas las leyes. Claro, tuvo influencia en algunas. Un gran ejemplo fue la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, o también llamada la Ley Juárez. La Ley Lerdo fue promulgada por Comonfort, pero Lerdo de Tejada sería la figura principal relacionada con la ley, ya que fue su promotor principal mientras era ministro de Hacienda. Es decir, la acusación que se hace sobre el robo de tierras indígenas por parte de Juárez por medio de la Ley Lerdo es completamente absurda, siendo que Juárez ni figuraría en la redacción o promulgación de tal ley. La Ley Lerdo fue promulgada en 1856, 2 años antes de que Juárez llegara a la presidencia. Este tipo de acusaciones deriva de la creencia de que Juárez promulgó todas las leyes de reforma, lo cual no es cierto. Y como anteriormente dije, para los conservadores toda política de los gobiernos liberales serían negativas y perjudiciales. Por eso hay quienes que afirman que todas las leyes de reforma perjudicaron al país, siendo que muchas son la base del Estado moderno mexicano y las cuales persisten en un rango constitucional actualmente. La Ley Lerdo seguiría vigente durante la llegada de Juárez, y ahí es donde quiero analizar su impacto. El problema es que no hay tantos datos para establecer exactamente cuántas tierras fueron afectadas por la Ley Lerdo en todo el tiempo que estuvo vigente. No se pueden dar números exactos o siquiera cercanos, y siento que esto es más un problema registral sobre la tenencia y desamortización de la tierra antes de los 1900. Este análisis debería enfocarse en las estadísticas, pero son tan pobres que es difícil decir si hubo o no un verdadero impacto negativo generalizado por la Ley Lerdo durante el gobierno de Juárez. Algo que sí se puede afirmar es que las reformas agrarias no fueron del agrado de las comunidades rurales, ya que ante su estado de vulnerabilidad, estas reformas podían beneficiar a hacendados y ricos. Es decir, el descontento social sí existió, fundado o no, pero existió. Un hecho que muy pocos aceptan es que después de la independencia, los sectores menos beneficiados respecto a la tierra fueron los indígenas y la clase baja. No podemos hablar que la llegada del independentismo a México llega con un beneficio palpable para las comunidades menos favorecidas. Y aunque parezca contradictorio, la legislación de la Nueva España dio muchos privilegios a los indígenas respecto a sus tierras. Pero llegan los nuevos ideales liberales independentistas con un fervor de progreso, y las tierras indígenas, al no haber sido explotadas de forma eficiente, fueron un objetivo clave. Es decir, que la corona española tuvo leyes más proteccionistas que las leyes post-independencia. Incluso yo diría que estas desventajas sufridas por los indígenas solo se intentarían resolver desde una perspectiva obrerista y agrarista hasta la Constitución de 1917 y su ejecución ideal en el Código Agrario de 1934 y en la presidencia de Lázaro Cárdenas. A los indígenas
indígenas siempre se les ha afectado en su tierra debido a su estado de vulnerabilidad, antes, durante y después del juarismo. Los levantamientos indígenas ya existían desde la Nueva España, y no se le puede adjudicar el daño total a un gobierno o mandatario. La Ley Lerdo no fue el inicio, sino una etapa de esta amplia desamortización de la tierra, comenzada desde 1824, con leyes nacionales y estatales, enfocadas en la explotación de la tierra, dando como resultado el despojo de tierras a los sectores más vulnerables. La Ley Lerdo tuvo como ideal la explotación de la tierra por parte de los menos favorecidos, y que estos tuviesen la propiedad de dichas tierras. Pero yo veo varios problemas. Comprobación de la legítima propiedad. Los dueños legítimos de su tierra heredada por generaciones, sin tener un documento que comprobara que dichas tierras eran suyas, estaban en total indefensión ante las autoridades que podían determinar que dichas tierras no tenían dueño o estaban abandonadas. Autoridades corruptas. Incluso si los propietarios tuviesen un documento probatorio de que dicha tierra era de su propiedad, las autoridades podían hacer caso omiso dolosamente al estar coludidos con los hacendados. Falta de poder adquisitivo. El grueso de la población no tenía la capacidad para adquirir tales tierras, por lo tanto esto daba pie a que solo los ricos pudieran beneficiarse en la adquisición de dichas tierras. Podían acaparar sin mayor problema hectáreas y hectáreas de tierra. Ambigüedad en su aplicación. La ley fue aplicada de forma distinta en cada estado, debido a la imprecisión de la misma, y la corrupción de las autoridades al aplicarla en su beneficio. Aunque algo que debo decir es que la ley Lerdo afectaría mucho más a las propiedades urbanas y eclesiásticas que a las rurales e indígenas. Entonces, todo lo anterior para concluir que Juárez ni promulgó la ley, ni inició el proceso de desamortización, y mucho menos tuvo el objetivo de afectar a las comunidades pobres e indígenas, aunque esto último sí ocurrió, ya que fue una consecuencia de dicho proceso. Juárez solo fue una etapa de este proceso. No la inicia, no la termina, pero la aplica.